Y bueno, la idea de la visión del concepto del Yetzer Hara es que el Yetzer Hara en realidad es un impulso natural, esencial, necesario, que se contrapone al otro impulso que es la otra polaridad, porque nosotros vivimos dentro de la dimensión de la finitud del sistema. Entonces, cuando hay finitud, a partir del momento en el que el universo está confinado a un límite, empieza a operar la dualidad, lo bueno y lo malo, la sombra y la luz. Entonces existe una inclinación hacia la sombra y una inclinación hacia la luz, pero no quiere decir que la inclinación hacia el mal por sí misma sea mal, sino simplemente en función de cómo se canaliza esa energía, ¿sí? O sea, quiere decir que hay dos fuerzas en contrapeso. Si están bien balanceadas, no es mal ni es bien, es un punto de equilibrio. Pero en el momento que se desbalancean, entonces sí, el mal empieza a estar operativo como mal. Tomamos elecciones que nos hacen mal. Hacemos cosas que nos hacen daño. Pero es una necesidad esencial, es un impulso necesario para que haya equilibrio, ¿sí? Eso es un poquito lo que estuvimos viendo la vez anterior. Y bueno, vamos a empezar formalmente con el tema de hoy. ¿Quién se acuerda cuál era la propuesta? El mal por el mal. El mal por el mal. ¿Sí? Y algunos místicos utilizan el arquetipo de Amalek, el concepto de Amalek, para poder definir ese mal por el mal. Pero no es la única forma de entender a Amalek. Entonces vamos a estudiarlo, vamos a ir viendo varias capas, si les parece bien. Entonces, partiendo del principio de que el mal es una fuerza existente en el universo, que nosotros le ponemos la categoría de mal, el término de mal, y eso ya nos lo ubica en un lugar, pero que tendríamos que abrir mucho más la visión y entender que es una contrafuerza en un modelo en donde siempre existen dos fuerzas que tienen que estarse encontrando. Cuando trabajan en equilibrio, todo funciona en armonía. Cuando no hay equilibrio entre estas dos fuerzas, entonces sí, se dualizan, se separan. Partiendo de ese principio, Amalek es visto como la oposición, ¿sí?, a la santidad. Esa es una primera visión. Amalek sería como esta fuerza opositora a lo que es santo, ¿sí? Hablando de nuestra tradición, en donde se entiende que hay un nivel continuamente de conciencia de que lo que es santo, digamos, es lo que está en la luz o lo que está elevado, ¿sí? Y hay una contrafuerza, ¿sí?, otra vez, que funciona para mantener un equilibrio. Pero sí hay una idea de que existe este mal o esta fuerza que solo existe para causar desequilibrio. Es donde está la pequeña diferencia. ¿Sí me explico? La idea de que estuvimos hablando la semana anterior, de que hay una fuerza que funciona en contrapeso, es una de las visiones. Pero también de pronto hay una visión de que sí hay una parte de esa fuerza que está ahí para jalar con la intención de quebrar el sistema. El mal, ese sería, también es otra forma del satán, pero acuérdate que el satán lo definimos como lo que te desvía. O sea, lo que te desvía de tu intención, ahí está el satán. El Yetzer Hara es una fuerza que te impulsa a generar cosas, pero si no está bien canalizado, provoca mal. Y hay una fuerza que su función es, según esta idea, producir ese desequilibrio. O sea, sí hay una idea de que hay un mal por el mal. O sea, que hay una condición dentro de esa fuerza que sí permanece, digamos, en la parte baja del sistema, que sí se mantiene ahí y está todo el tiempo también presente. Y la diferencia es, otra vez, creo que esto aplica para todos, no la diferencia, esto aplica para todos, es darle el poder. Si nosotros permitimos que esa fuerza salga a la superficie, entonces empezamos a ver el mal por el mal, la destrucción por la destrucción, la muerte por la muerte, que tenemos muchos ejemplos. Pero vamos despacio, porque lo primero que vamos a hablar es ¿qué es Amalek? ¿Por qué se utilizaría el arquetipo o el modelo de Amalek, la idea de Amalek, para categorizar este mal? Vamos a la Torah, vamos a ver qué dice la Torah. Varias veces, y vamos a ver la primera vez que aparece la idea de Amalek en la Torah, aparece en el libro de Éxodo 17, 8, 16, y sí quiero leer el texto para que tengamos una idea de cuál es el contexto.
Entonces dice así, y vino Amalek. Amalek es uno de los pueblos contra los que peleó el pueblo de Israel. Y vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Entonces Moshe le dijo a Yoshua, elígenos hombres y sal, combate contra Amalek. Mañana yo estaré de pie en la cima de la colina y el bastón de Dios estará en mi mano. A ver si se acuerdan de esta imagen o de este pasaje de la Torá, porque es lindo, es interesante. E hizo Yoshua como le dijo Moshe para combatir a Amalek. Y Moshe, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Y sucedía que cuando Moshe alzaba su mano, Israel prevalecía. Y cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek. Entonces, imagínense como la escena, ¿sí? Sube mano, es como abracadabra, va ganando Israel. Pero se le bajaba la mano y entonces empezaba a ganar Amalek. Entonces aquí viene la vuelta de tuerca. ¿Cómo hacemos para que finalmente gane Israel y no gane Amalek? Entonces, porque ya le pesaban las manos de estar subiendo y bajando la mano a Moshe. Entonces dice, las manos de Moshe estaban pesadas, tomaron una piedra, lo pusieron debajo de él para que se sentara en ella, y Aarón y Hur sostenían las manos, uno de este lado y el otro del otro lado, y sus manos estuvieron firmes hasta la puesta del sol. Y debilitó entonces Yoshua a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y dijo Hashem a Moshe, escribe esto como memorial en un libro y colócalo en los oídos de Yoshua, que borraré por completo el recuerdo de Amalek de debajo de los cielos. Y edificó Moshe un altar y llamó su nombre Hashem es mi estandarte y dijo, porque mano sobre el trono de Ia, guerra de Hashem contra Amalek, de generación en generación. Lo primero que dice el texto es, hay una lucha contra este pueblo que es Amalek. En esta batalla, ¿sí? Depende, la suerte depende de de Dios, ¿sí? Que va guiando, porque dice, Moshe dice, la vara de Dios estará en mis manos. Entonces, dependiendo, ¿sí? Pero hay una lucha, sí hay una lucha, y se cansa él de tener la mano arriba con todo, pero es parte, digamos, de dar la batalla, ¿sí? No simplemente ganamos porque Dios decidió que ganáramos, había que dar la batalla, porque lo que había que hacer es destruir conscientemente a este pueblo. Una vez que finalmente sucede con la ayuda de los dos que le están deteniendo las manos a Moshe, no acaba ahí. Sí, Moshe ahí hace un altar, pero al final acaba esta frase. Proclama que va a continuar. Exactamente, eso es lo interesante, que aún a pesar de que en ese momento se acaba la batalla y parecería que lo logramos, no. Porque manos sobre el trono de Yah, que después vamos a ver esta frase, porque es una frase que como está escrita en el texto, es de ahí de donde empiezan también las diferentes interpretaciones, porque aparece la palabra Yad con un, ¿cómo se llama? En medio no subrayado, sino el guión en medio, y la palabra Yah, el nombre de Dios, también con un guión. Entonces hay una idea, no la palabra Yad, no, la palabra Kas, que es como el trono, que no dice, es la palabra que usa para usar trono la Torah. Y aparece la letra, las dos letras con otra vez, ¿no? El guión en medio, se me olvida la palabra, y la palabra Yah, el nombre de Dios, también con un guión. Entonces, eso va a abrir la oportunidad, la puerta a decir, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que el nombre de Dios y el trono de Dios aparezcan partidos cuando hay una lucha contra Amalek? El texto dice, guerra de Hashem contra Amalek de generación en generación. Quiere decir que esto no va a acabar aquí. Que es parte si lo vemos desde la visión de los términos de la Kabbalah, la corrección, parte del tikkun que se tiene que hacer como humanidad, es lograr destruir a Amalek, ¿sí? Finalmente destruir esa separación, destruir esa grieta que hay ahí, que genera que esa fuerza que sí fue creada para desequilibrar al sistema esté en operación, esté operativa. ¿Sí? Jamás. Vamos a ver, Claro. vamos a ver en cuántos momentos en la historia vemos esa deshumanización de lo humano que está, otra vez, como lo que hemos visto desde el principio del mal, porque está presente originalmente en el sistema. La diferencia es cómo va operando en el sistema, lo que hace que el mal se presente como una fuerza que nada más ayuda a balancear o como una fuerza que viene a tratar de romper, de destruir. Que esa es la idea, donde aparece se usa este arquetipo de Amalek. ¿Okay? Es interesante, por eso leer el texto y verlo.
¿A dónde está? Ahí es donde lo Se menciona. los voy a pasar para que lo vean textual, para que vean, porque además vamos a ver también otra vez donde también aparece otra letra cortada, y como cada vez que aparece esas letras cortadas en el texto es porque ahí te están diciendo que estúdialo y hay un rompimiento, o sea, hay algo que te está diciendo el mensaje. En este caso, esta es una de las fuentes donde dicen aquí lo que está diciendo el texto es, hay una grieta y ahí es donde el mal puede empezar a actuar solamente por mal. Y entonces empezamos a ver la destrucción. ¿Sí? No solo es la lucha, es mucho más allá que la lucha, es la destrucción, por la destrucción misma. ¿Sí? ¿Hasta ahorita vamos bien? En simbología de la fuerza, de siempre estar fuertes, porque estamos hablando que Moshe le ayuda a Puri, le ayuda a Aarón. Es decir, que está preparado porque es algo muy fuerte. También, ahorita vamos a ver varias veces por qué tendríamos que estar fuertes para enfrentar esto y por qué muchas veces ha pasado o cuál es la circunstancia. Si hablamos específicamente, no sabe, hay como 10 personas, creo que ya hay 12 personas ahorita conectadas acá, y yo sigo viendo que me van avisando, perdón, por si me distraía, que entran a la sala y no puedo, ya creo que ahora sí ya. Somos pocos. Sí. Entonces, ahorita se los quiero pasar para que lo vean. Éxodo, para que vean, o sea, se los paso y lo rotan y lo buscan, ¿sí? 17:8. 17:8, sí. Ahorita para que lo vean ahí y vean cómo aparece justamente el texto, que creo que, así como, ay, ya no veo nada. 17:8. ¿No? ¿No te acuerdas de esto de que le subían las manos a Moshe para que no perdiera la batalla? Es muy interesante. Ok, aquí está, para que lo vean por acá, en el final es donde aparece, la último es el 8:16 debe de ser, en donde aparece lo que está cortado. Aunque aquí en esta versión, sí, al-kes es donde aparece la raya. Y en algunas versiones también la palabra ya, pero por lo menos aquí sí se ve, ¿ves? O sea que aquí tiene este guión, ¿ok? Sí. Bueno, mientras lo pasan, seguimos. ¿Cuál es la siguiente fuente? ¿Dónde vuelve a aparecer Amalek? ¿Pero qué quiere decir? Porque generación en generación quiere decir forever and ever. Quiere decir que aparentemente forever and ever, que en la otra, si vamos, como siempre, a la visión de la Kabbalah, en el ideal es que el día, esto es lo que dice Isaac Luria, lo dice cuando habla de Amalek como parte del entender el tikkun, incluso la circulación de las almas. Y hecho trae algunos ejemplos de cómo los más malos van regresando en mejores porque van mejorando el sistema. Entonces, la idea es que eventualmente esto pudiera llegar a integrarse esa sombra a la luz, ¿sí? Y entonces haya un nuevo orden. Pero mientras no logremos avanzar en nuestra conciencia, seguirá existiendo esta posibilidad porque ahí está escrito por todas las generaciones. Entonces, en cada generación volverá a aparecer un momento del mal por el mal. Y tenemos que irnos mejorando como raza, como humanidad, perdón, pero así es, para que cada vez tengamos más herramientas para integrar, para que sea más fácil integrarlo, ¿sí? Y haya otra vez equilibrio. La siguiente vez que aparece Amalek, Deuteronomio 25, 17, 19, en donde se nos pide recordar y borrar la memoria de Amalek. ¿Qué dice el texto? Recuerda lo que te hizo Amalek en el camino, cuando salían de Egipto, cómo te salió al encuentro en el camino y atacó por detrás a todos los rezagados tras de ti, cuando estaban cansados y agotados y no temió a Dios. Esta es una de hecho, los pasajes más famosos con respecto a la idea de Amalek. Acuérdate de que Amalek salió tras de ti en algún momento y te llegó por la espalda. Eso es muy importante. Que eso es otro de los temas que hay que tener por eso este mal ataca con esa fuerza, porque ataca por la espalda, ataca cuando hay debilidad, cuando hay agotamiento, se quedan los niños y las mujeres que eran los que habían atrás y esos son los primeros que atacan, ¿sí? Y pensémoslo otra vez, si lo traemos que fuerte, que lo traemos a la realidad, a lo que vimos hace 2 años, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Exactamente eso. Llegaron por atrás, llegaron cuando la gente estaba de espaldas, la gente no estaba atento, la gente estaba
Claro. festejando. Unos estaban bailando y otros estaban durmiendo, o sea, en realidad. Entonces, el mal atacó y atacó con fuerza. ¿Por qué? Porque había una distracción natural. Aquí no hay una falta de conciencia como tal, y sin embargo sí hay un reconocimiento que cuando estamos, quizás sí, como bajamos la guardia y nos olvidamos que Dios dijo que va a haber siempre de generación en generación una fuerza del mal de la que tenemos que estar atentos, porque si no, es como decías tú, Jackie, los brazos arriba Se de habla algún... de que Israel estaba en una confianza excesiva, de que ya no podía... Sí, y si lo conectamos con lo que dijimos anterior, donde aparece el guión, si también aparece lo del guión ahí, y lo retomamos con el momento histórico, contextual, que había en Israel en ese momento, de la mucha lucha entre las diferentes partes, mucha lucha interna, entonces, digamos, también podríamos, con todo el respeto, pensar en que justamente por eso pudo venir, ¿sí?, la oportunidad de este mal por el mal para atacar. También está lo de Abraham, que iban a firmar con Arabia Saudita. Hay, Entonces también querían romper hay, esa alianza. hay un contexto que estaba, que era el correcto para que este mal pudiera atacar de esa manera, y cómo lo hizo, y tener el efecto que tuvo. ¿Sí? Que sí, que claramente deja una huella que tenemos, que no, entonces si lo olvidamos y bajamos los brazos, puede volver a pasar. Ahora, habría que encontrar el punto de equilibrio, porque tampoco puedes vivir siempre con los brazos arriba. Por eso Moshe no los puede tener arriba todo el tiempo. Incluso tiene que venir alguien a sostenerlos. Ojo, también aquí quizás hay una enseñanza. Necesitamos unos a otros para sostenerlo. No podemos solos, ¿no? Incluso cuando el Amalek está dentro de ti, porque ojo, así como algunos lo ubican como este mal por el mal afuera, también puede pasar, y ahorita vamos a ver por qué, cómo aparece este mal por el mal también adentro, ¿sí? Cómo lo trabajan un poquito diferente, ahorita vamos a llegar ahí, ¿okay? Entonces, este pasaje lo que te dice es, no lo olvides, porque llegó para atrás. O sea, ponte ojos en la espalda, ¿sí? No es tan fácil. Desconfía. No, más bien vive alerta, ¿sí? Entonces, no te duermas. y si lo traemos a un contexto un poco más amable, ¿no? Porque digo, no podemos vivir con esa tensión, quizás pensemos en qué importante es lo que estamos haciendo hoy, qué importante es estar trabajando en conciencia, estarnos refinando, o sea, vivir con otra forma de confrontar o afrontar la realidad, ¿sí? O sea, el trabajo que estamos haciendo, pues digo, aquí nosotros lo hace mucha gente, cada quien desde su lugar, pero estamos estudiando para poder vivir justamente con esa conciencia más amplia, ¿sí? Que eso nos debería de llevar a esa conciencia, y entonces cuando llega esto estás ahí, no es que estás así para cuando llegue, sino estás atento, presente, ¿sí? Me vino esa idea también de estar parados frente, orgullosos y claros, saber de dónde venimos, recordamos esto y por supuesto recordaremos por siempre que a nosotros, a nuestra generación nos tocó, ¿no? Tener esta parte de la historia, porque hay otras generaciones que tienen otras partes de la historia que igual la vamos sumando, pero nosotros digamos que cuando ya te toca verlo en la televisión, te impacta de otra manera, ¿no? Que solamente haberlo escuchado o leído en los libros, y eso no lo podemos olvidar, como se nos ha enseñado siempre. Y aquí está, una vez más, ¿sí?, el texto de la Torah diciéndonos, recuerda lo que te hizo Amalek. ¿Sí? Este pasaje que cuando no está escrito ahí, sin embargo está puesto aquí. Está puesto en Deuteronomio, aunque no es que lo leímos allá, sino que están dando a entender que siempre existe un mal que ataca por la espalda y que tenemos que estar trabajándonos para cuando esto suceda, saber qué es lo que tenemos que hacer. Yo creo que es ahí donde está la diferencia y es para mí donde viene el tema de la conciencia. ¿Okay? ¿Bien hasta ahí? Entonces, sobre las palabras cortadas, quería yo hacer un poquito como el detenerme en esta palabra cortada que aparece, que es, al que es, y luego dice,
De hecho, porque en algunos textos sí aparece Kiyad, por eso yo lo había visto, Kiyad, también Kiyad, o sea, así con el guión, al-Kes y la raya. Y en algunas otras dice que el nombre de Dios también aparece, el Ya con el guión. Entonces, claramente, los sabios, Rashi, Que hoy no nos En el Zoom. hablaron. no, Yosef no lo dijo, pero lo voy a decir yo, ahí está, ya está en el Zoom. Dice que cuando está esta línea, quiere decir que están incompletos y que se borrarán solamente hasta que se borre Amalek. La maldad. ¿Sí? Hasta que ese mal por el mal desaparezca de la conciencia de lo humano, es cuando entonces estas dos fuerzas que sí están activas en el proceso de la creación van a estar funcionando en tal equilibrio que va a haber otro orden. Pero mientras tanto sí hay algo que hacer con esta fuerza. O sea, sí tenemos que estar atentos. Eso es lo que nos piden, estar atentos a esto. Para estar listos cuando se presenta para darle la vuelta. ¿Sí? Porque eso es lo que tenemos que hacer. Al final es lo que nos queda. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer? Por ejemplo, es una pregunta que la hago así al aire. ¿Qué tendríamos que hacer? Muchas veces hay señales que pudieras no darles la importancia, estar atento a una señal, aunque sea sin importancia, que puede ser un aviso. Sí, otra vez, la diferencia es la conciencia, que hay cosas que te pasan en la vida, me imagino que en general, o sea, trayéndolo No a la les vida, das la a la vida importancia. misma, ¿no? Que no le pones la atención y ahí es donde está el quiebre, ¿no? Porque no estás con ese nivel de conciencia. Por eso digo que al final la mística, la Kabbalah, el estudio de la Kabbalah, la práctica, llevar la Kabbalah a la vida, ¿no? y ver que es lo que nos permitiría estar quizás más atentos a eso. No somos infalibles, al final somos seres imperfectos, seres en continuo perfeccionamiento. ¿Más atentos a qué? A lo que está sucediendo en tu vida. Estar presente en tu vida te permite, ese nivel de conciencia te permite ver cuando algo viene como para romperte. Y si tú tienes ese nivel de conciencia, lo decíamos la vez pasada, entonces eso que te rompe Lo detienes. viene para enseñarte algo. Y si tú logras extraer lo que te viene a enseñar, automáticamente lo que estás haciendo es ponerlo en movimiento para que se vuelva creativo. Pero cuando no, entonces esa grieta, ¿sí?, lo que genera es un rompimiento que aparentemente no tiene cómo volverse a unir. Y entonces empiezas a vivir solamente desde el rompimiento sin la conciencia de la posibilidad de lo que ahí reside como luz. ¿Sí? ¿Más o menos? Cosas que te agarran luego a más. Bueno, sí. Eso es lo que pasó. Por eso Hay cosas que las ves llegar. exactamente, porque unas vienen por la espalda. Ahorita vamos a hablar de otra. Como una enfermedad, si tienes las defensas bajas, te pega. Una gripa, te pega. Si no estás alerta a tus defensas, te da. Pero ¿qué quiere decir? Que ahí O sea, o tienes que estar sano. el Satán te desvió, o vamos a ver, aunque no quiero entrar todavía, pero ya se los aviento porque sale la duda, ya salió 2 veces. La palabra Amalek tiene la misma gematria que la palabra Safek, la duda. Y está relacionado con la falta de fe. Entonces, cuando hay duda, cuando estás dudando de ti, cuando estás dudando de lo que vas a hacer, cuando estás dudando de lo que puede pasar, estás abriendo, poniendo esa grieta, estás abriendo ese espacio, pero pero como no está sostenido de nada, entonces camino directo, ¿sí? O sea, entrada directa. Pero es lo que yo digo, Ahorita lo vamos a ver desconfía. más detalle, antes de que lleguemos ahí. Bueno, por si alguien tiene la duda, bueno, aquí lo tengo en resumen, pero después lo vamos a ver con más detalle. El valor numérico de Amalek, esto está escrito en el Talmud, es 240. Y es la misma numerología gematria que la palabra Safek. Entonces, Safek, que es la duda. Entonces se está revelando, ¿sí?, que el Amalek lo que está haciendo es sembrar la duda, sembrar la incertidumbre. Y eso es justamente la contrafuerza de la fe. Y cuando no hay fe, entonces todo se rompe. Y entonces el mal empieza a estar operativo. ¿No? La fe y la conciencia sería lo mismo, ¿no? Yo creo que está
es una cosa junta con pegada, ¿no? Trabajar en la conciencia es un acto de fe. O sea, estar trabajando en abrir tu conciencia está operativo porque tienes fe en que siempre hay algo más que puedes aprender, algo más que puedes ver, que puedes, ¿no? Otra perspectiva que puedes tener. Entonces, yo creo que es algo que va junto. ¿Puede haber fe sin conciencia? Híjole, eso Por no sé si se llame fe tu pregunta. o ignorancia, ¿verdad? No sé, por eso. Dejemos. Por ignorancia. Conciencia es tener conocimiento. La fe pasa por ahí y también pasa por otro lado. Justo hablaba con alguien hoy en la mañana y hablábamos de esto, ¿no? Que hay gente que simplemente dice, yo tengo fe porque que Dios así lo dijo y así me lo mandó y así es. No se pregunta nada. Y es una forma de sentir, de vivir, de entender. Es un nivel de conciencia. No lo ponemos en una categoría, no lo podemos categorizar. Es una forma de vivir, es una forma de creer y de conectar. Pues, ¿No? ¿cuál Y es luego, la diferencia entre un animal, entonces, que confía? bueno, al final no sabemos porque no sabemos qué pasa dentro del alma animal. Preguntar, si no, no estás vivo. Entonces no confías en Dios, entonces si estás preguntando que no confías en No, Dios. una cosa es no confiar y otra Pero cosa tal vez es, A ver, aquí tengo dos voces. A ver, denme chance para oír. es muy interesante lo que dice el compañero que no conozco sobre qué pasa con los animales, pero es que los animales viven en la conciencia del presente, del ahora, y no tienen incertidumbre, y cuando no hay incertidumbre no hay duda. Y yo creo que hay un paso más allá, y hay, Dalia, algo que yo aprendí el año pasado, también en clases de Cábala, está la fe y está la certeza. La certeza es algo todavía más fuerte, más profundo, que no es solo que tú lo sabes, sino es algo, la certeza te lleva a la confianza y a la acción absoluta. Y eso hace que te mantengas en el presente. Entonces yo creo que ahí es donde está un poquito la diferencia de solo tener la fe. Okay. Y igual una persona que solamente tenga ese nivel. No se escuchó bien. No, lo que estaba diciendo Marianela es que podrías diferenciar entre la fe como de alguna manera, sin cuestionamiento, y la emuná, que muchas veces traducen emuná como certeza, que es una certeza tal que te lleva a la acción, que te lleva que te impulsa, que te mueve. O sea, no es nada más tengo fe y que pase lo que tenga que pasar, tengo la fe pero con esa certeza y entonces me muevo para que pase. O sea, entonces es como... Esa es la diferencia del ser humano cuando no es consciente, está dormido. Pero no podemos, aletargado. pero el que vive así, vive así porque ahí es donde tiene que estar. Así Pasa de noche. No, yo creo que también... No podemos como juzgarlo, simplemente son formas en las que uno experimenta. Claramente los que estamos acá... Hay niveles. Sí, Claro, hay niveles, ¿verdad? pero no los podemos poner como buenos o malos, simplemente son formas. Aquí sí, claramente, los que estamos acá nos cuestionamos y aún así somos seres de fe, porque si no, no estaríamos tampoco aquí, ¿sí? Claro. Porque eso es lo que nos impulsa, porque al final de cuentas queremos saber algo más, queremos entender algo más, queremos darle más sentido, y por eso, ¿no? Entonces estamos en la acción, en la búsqueda del conocimiento para conectar, de lograr esa mancuerna, digamos, ese equilibrio entre eso. Entre el simplemente confiar en que hay una fuerza más grande que nosotros, pero que también nosotros somos partícipes en el proceso, somos seres de acción, somos seres de elección. Bueno. Y ahí el rezo de Dios nuestro y de nuestros padres. O sea, el Dios de nuestros padres es pues porque así me tocó. El Dios nuestro es porque yo elegí. Es parte del rezo. Nosotros, es una forma de vivir en conciencia, ¿sí? Pero sí también tiene que ver con fe. Igual todas son reflexiones que no vamos a resolver. Pero lo que sí quiero decir, otras cosas sobre el tema de Amalek. Hay una idea de Amalek, pero no creo que se lo voy a hablar bien porque no me acuerdo exacto dónde dice el texto y ahorita llego a eso. Pero también sí, Amalek dice un midrash
que es el primero de las naciones, porque aparece en el texto de Números, en la Parashá Balak, así es como se habla de Amalek como el primero de las naciones, y dice el Midrash que no es por su grandeza, sino justamente porque es la raíz del mal. O sea, que la idea de que aparezca también en el texto de Números, 24-20 específicamente, que es la Parashá de Balak, ahí justamente se habla de Amalek otra vez, como el primero de las naciones, como si fuera como un honor esto, y lo que dice el Midrash no es que sea un honor de nada, es que eso está significando, hacer esa anotación en el texto, eso usted está queriendo decir que ahí está la raíz del mal, que no, otra vez, no olvidemos que aparece el mal, que Dios ya dijo que esto va a venir de generación en generación. Después el texto nos dice, recuerda, Amalek vino por la espalda, ¿sí? Te atacó sin que le importe, sin la conciencia de Dios, de hecho lo dice. No hay conciencia de Dios, o sea, no le importó Dios. Vino atrás de ti y te mató. Y después también aparece este otro momento en donde dice, se habla de este pueblo con mucha fuerza, como un pueblo grande. ¿Por qué? Porque sí es importante, porque es la raíz del mal. Y qué importante es ese mal, que es el mal por el mal, que no tiene nada que nos lleve a lo bueno. El Satán que te desvía, si estás atento, te desvía para darte cuenta cuál es tu camino. El Yetzer Hará, dijimos, es un impulso que si está bien canalizado, se vuelve voluntad, se vuelve la fuerza de voluntad. Este mal tiene otra connotación. Este mal es un mal que también está en el sistema de origen, pero que está representando esa fuerza que puede acabar con todo. ¿Por qué? Porque no tiene un objetivo, otro objetivo más que eso. Romper, separar. Y esto me lleva a una parte de algo que nunca hemos estudiado, así que hoy lo vamos a hacer, que es hablar de las klipot. Regresamos como algo que hablamos en el principio, en la primera clase. ¿Por qué? Porque asocian a Amalek con las klipot en una de las líneas de cómo se desarrolla este tema. Y lo que nos va a decir es que hay diferentes tipos de klipot. Esto es algo que no hemos estudiado, así que atentos. Abramos la mente. ¿Okay? ¿Sí? ¿Estamos listos para eso? Sí. ¿Sabemos lo que es una clipa? Todos los que estamos acá. No. Entonces, Con negativo. las klipot son las cáscaras. Cuando vamos a hablar un poquito para hacer rápido el contexto, pero ¿querías hacer un comentario, Joseph? En un clip. Una cáscara, Es una envoltura. cáscara. La traducción literal de klipa es cáscara. ¿De dónde viene este concepto en la Kabbalah? Del proceso creativo, ¿sí? Del primer momento donde se da el proceso de la creación. El Ein Sof, Dios, ¿sí? hace un espacio de vacío, emana su luz, y en esa primera emanación, en ese primer proceso, lo que sucede es un rompimiento entre la vasija y la luz que intenta ingresar. No hay un intercambio. La vasija no quiere recibir esa luz y hace resistencia, y la luz quiere ingresar a fuerzas, y entonces lo que sucede es que se rompen. En el momento que hay este rompimiento de esa vasija, que es parte de este proceso creativo, el resultado de ese rompimiento es estas cáscaras. Hay luz, de esa luz que quiso entrar, de esa luz primordial, que se queda atorada en la vasija, porque sí logró entrar, pero se queda encapsulada. Quiere decir que se queda oculta, no se queda revelada, pero es la luz original. Entonces nuestro universo es un universo que tiene una materia prima de luz, una materia prima de luz ordenada, pero que también tiene una luz pura que está oculta, que se tendría que revelar. Entonces, si es que logramos la corrección, el tikkun, la idea del tikkun, en esta visión de la Kabbalah, no es solamente que separemos lo orgánico y lo inorgánico. Sí, ese es un nivel del tikkun. El tikkun es esto. El tikkun es el trabajo que tenemos que hacer de refinamiento del ser, del alma, para poder empezar a revelar esa luz que quedó oculta. Entonces es mucho más grande. ¿Querías decir algo, Miki? Sí. Es el trabajo que tenemos que hacer, pero con la visión cósmica, no solo con la visión microcósmica.
¿sí? Es mucho más grande. ¿Por qué? Porque estamos contribuyendo a eso, porque el sistema eventualmente tendría que poder revelar toda esa luz. Pero por principio, entonces, la clipa es una cáscara, es algo que está ocultando algo. Y hay diferentes tipos de clipot. Eso es parte de lo interesante del día de hoy. La primera versión de las clipot son una clipot que se llaman así, ahorita lo vamos a explicar. 3 clipot tameot. 3 clipot impuras. Sí. ¿Okay? ¿Son impuras estas? Impuras, son impuras. Hay 2 tipos de clipot. Una son estas, que son, así se llaman, 3 clipot tameot. Vamos a ver por qué se llaman 3. ¿Cuál es la idea detrás de todo esto? Entonces, sí se entiende que son sabemos el concepto de tumá y taorá. ¿Sabemos qué son estos 2 conceptos? No, yo La no. pureza y la impureza son conceptos de pureza e impureza, ¿sí? Entonces, lo que está taor es lo que está puro y lo que está tamé es lo que está impuro. Nada más como para que tengamos ahí estas cosas que hay que saber, digamos, de la tradición, porque esto aparece en muchos momentos. Hay circunstancias en donde las cosas se impurifican, se vuelven tamé, y hay que volverlas a purificar, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál sería un medio a través del cual? Exactamente, la mikve, ¿sí? Lo que haría es lograr transformar un estado de impureza en pureza, por ejemplo, ¿sí? Igual con los muertos, por eso. Con los muertos, sí, también, porque la muerte en sí es impureza, se considera impureza, pero el cuerpo se lava con agua, ¿sí? Entonces, de alguna forma estás trabajando en esas 2 fuerzas. Entonces, estas 3 clipot tameot son las cáscaras que son completamente impuras y justamente están asociadas con lo que aparentemente no tendría más, o sea, que está operativo como un mal. Ahora, estamos hablando de la tradición, entonces vamos a ver dónde lo categorizan. Dicen, el mal por el mal, del mal que venimos hablando, pero también incluyen algunos conceptos porque tiene que ver con la visión de la tradición. La idolatría, por ejemplo, sería como una fuente de esta clipa. La crueldad, por ejemplo. Todas las transgresiones graves de lo humano, que justamente es cuando vemos que nos preguntamos, ¿cuántas veces nos preguntamos cómo existe eso en el ser humano? ¿Cómo un ser humano puede matar a otro a sangre fría? O tener los hostages en los túneles, sí, o sea, exacto, sí. Cortarle miembros, dedos, orejas, nariz. porque ni siquiera solo, o sea, pensemos, hasta en mucha oreja me viene ahorita. O sea, no, es que ese es un tema. O sea, Pues si les ese preguntas nivel... a esos, para ellos está bien. Porque si lo vemos desde la visión de la Kabbalah es porque hay una separación, hay una desconexión de la fuente. Por eso está el guión. El mal por el mal. Por eso está ese mal. Porque lo que hay es una desconexión de la fuente. No se vive así. De hecho, justamente para los más extremistas, no están, dicen que hacen todo en nombre de alguna especie de Dios, de un Dios, o de su Dios, de lo que, ¿sí? Habría que, esto es, no podemos a lo mejor juzgarlo, simplemente visto desde este otro lado, ¿sí? Bueno, ahí hay una desviación por completo de la realidad. Pero de eso se trata la Kabbalah, de ver de otro. Nosotros lo podemos ver, técnicamente si lo podemos ver, entonces tendríamos que entender por qué está operativo. Y lo que tendríamos que pensar es qué podemos hacer para mejorarlo. Ahí es donde está lo difícil, porque ahí es donde está el trabajo. Obviamente no quisiéramos corregirlo en lo macro, pero tenemos que empezar a ver cómo lo corregimos, sí ahí en nuestro trabajo del día a día. Entonces ese es nuestro shayereo, ese es nuestro refinamiento. ¿Cómo realmente nos convertimos de verdad en mejores personas? En la luz. ¿Sí? O sea, ¿cómo vamos? Porque en cualquier momento nos viene la desviación, en cualquier momento se nos viene el impulso que nos gana. ¿Sí? Hablando de todas estas formas del mal, y en algún momento está activa la clipa. Alguna de estos momentos pasa. Hasta la parte de la idolatría, la ubicamos, a lo mejor la idolatría pensamos en
cuando idolatraban a otros dioses. No, idolatramos muchas cosas. Idolatramos muchas cosas que de la materialidad, ¿sí? Entonces hay mucho, o sea, esto es un poco entenderlo dentro del contexto de la Kabbalah. Lo que dicen es que estas tres klipot hameot no tienen potencial de elevación o transformación directa. Lo que tiene que pasar es que las tenemos que anular o destruir. Ahí sí no hay otra. Por eso hay un pasú que habla y otra vez entramos en un tema muy complejo. En Amalek te habla de la forma de hacer la guerra. Tienes que desaparecer a ellos, a sus animales, a todo lo que te ahorita vamos a hablar de eso casi al final, porque también sabemos que la historia, el mismo texto del Tanaj, nos dijo, ups, porque no hizo caso el rey Saúl y no los mató, porque eso era lo que tenía que haber hecho. ¿Se acuerdan de esa historia? También hemos hablado de esto. Y ahí es algo que pasó. Aunque ya nos adelantamos otra vez a otro tema, pero está bien. El rey Saúl tenía como condición, tenía que matar a todo el pueblo de Amalek, pero pero tiene ahí Malaquitas. aparece como otro, que vienen siendo los mismos, pero son otros. No aparece tal cual creo que como Amalek, sino. Ahorita lo vamos a leer en el texto. El tema es que Dios le dice, tienes que matar a todos, porque si dejas algo, un rastro, se reproduce automáticamente otra vez abriste la grieta. ¿Anaitas? Creo que son porque él es, después viene Agag, que son los agagitas, ¿no? Sí, creo que sí, porque viene Agag y luego ahí viene Amán. Amán es descendente, Amán Rasha es descendiente de esos, y entonces dice, porque no destruyó a todos, y no hizo caso y dejó vivo al rey, se reprodujo, ¿sí? Y entonces Amalek sigue existiendo. Entonces, este mal por el mal de todas las generaciones sigue existiendo porque no hemos... Ahora, igual es un tema, porque lo que dice es tienes que ser anuladas o destruidas. Para que, o sea, estas klipot no tienen posibilidad de restauración de otro modo. Solamente desapareciéndolas. Entonces, no queremos entrar en política ahorita, ni en ver cómo se ve esto en la acción. Pero veamos lo que dice la Kabbalah, ¿sí? Hay que entender el concepto. Y se les llama tres, porque corresponden a las tres fuerzas principales del Sitra Ahra, que es el otro lado, que es el lado de la oscuridad, es el otro lado de la parte de atrás del árbol, ¿sí? Que dice que son tres fuerzas que están opuestas a la santidad. Volvemos al principio. Amalek decía, es la contrafuerza de lo santo, ¿sí? Entonces, si lo santo es Dios, lo dejó ahí, ¿sí? Hay una fuerza dentro de sí mismo, ¿sí? Que está ahí en el otro lado. Y porque existe ese otro lado como potencialidad que no existe en el Ein Sof, existe en el momento que el Ein Sof se manifiesta en la creación, dentro del límite, dentro de lo finito. Ahí es donde está operativo. Y entonces aparece el guión, y aparece la rotura. Vamos a ver cómo lo explican, ¿okay? El Arizal, el Ari Kadosh, dice que la fuente de esto lo relaciona justamente con la profecía de Ezequiel. Y entonces dice que estas tres klipot y estas tres fuerzas son Ruach Seara, el viento tempestuoso. Seara en hebreo. Siguen entrando acá. Anan Gadol, son nombres, ahorita vamos a explicar lo que... Sí, gran nube. Es Anan, en singular, Anan Gadol, que quiere decir gran nube. Y el último, Esh Mitlakajat, o sea, el fuego llameante. Estas tres imágenes aparecen en el capítulo 1 de Ezequiel. ¿Sí? ¿Cuál es el primero? ¿Qué significa Ruach? Ruach Seara es el viento tempestuoso.
Mitlakahat. ¿Y qué es lo que quiere, qué es lo que dice el Arizal que esto quiere decir? Que son 3 metáforas que designan las capas de ocultamiento y distorsión que bloquea justamente la Kedusha. O sea, quiere decir que son velos. De la ignorancia. Los velos que hacen que se distorsione la realidad, que entonces no pueda presentarse lo santo como santo que es. O sea, quiere decir que tenemos una distorsión de la realidad. ¿Sí? Piénsenlo, son como diferentes momentos en donde hay un viento que es tan fuerte que te hace que cierres los ojos. Una nube que es tan grande que no te permite ver, ¿no? Y un fuego que es también, que no es solo un fuego, es un fuego con llamas, o sea, es como un gran fuego otra vez, y eso es algo que tampoco te permite ver hacia el otro lado. Entonces, la idea es que cada una de estas 3 raíces del Sitra Achra son las fuentes de la desviación, también ahí sí, de lo que transgiversa la realidad, que no permite que entonces podamos, que se pueda revelar la santidad. Y entonces se revela lo contrario. ¿Sí? Esa luz podría ser el choque de las energías de la dualidad, como un rayo. Positivo o negativo, lo que te da es un relámpago que no te deja ver. Puede ser. Pudiera ser. Puede ser. Entonces quiere decir que se oye un ruidito. Yo así como de, Dios nos habla, está diciendo que vamos bien, nos está dando, perdónanos, ya se oye un ruidito ahí medio raro y nos estaba distrayendo un poco. Entonces, lo que dicen es que, bueno, ¿cuáles son las fuentes otra vez de estas impurezas o cómo se ve reflejado esto en la vida, digamos, del pueblo? Vuelve otra vez el Arizal a decir, la idolatría y la negación de Dios, ¿sí?, tendrían que ver con ese Ruach Seara, con esa primera clipa. La segunda clipa, Anan Gadol, sí es así, ¿verdad? Anan Gadol, es el derramamiento de la energía vital hacia lo prohibido, que tiene que ver con todas las relaciones prohibidas, por ejemplo, o sea, lo ubican, pensemos otra vez, ¿sí? Son los conceptos que vienen de la Torá, que va usando la Kabbalah para tratar de explicarse y entender. Entonces, cuando la energía vital, que es lo que vimos la vez pasada, se lleva al desuso, entonces ahí estaría automáticamente distorsionándote de la realidad. Anan Gadol. Y la tercera, que es el fuego, es el derramamiento de sangre, la crueldad y la violencia. Cuando viene la crueldad, como dijimos, o sea, la crueldad de cortar miembros. Ahorita me vino un momento dramático, porque leí hace poco ese libro de cómo muere Rabbi Akiva, ¿no? ¿Cuáles eran de las muertes de los que infringían los romanos? Bueno, la crucifixión es una de ellas. Sí. La piel, con los cepillos de estos calientes de metal, si rasgaban la piel, ¿sí? Iban quitando la piel hasta que la persona... O sea, para que pensemos la Inquisición. Todos los instrumentos de la Inquisición. Por eso digo, si hablamos del mal por el mal, ¿sí?, tenemos tantos momentos en la historia, y dice la tradición mística basada en las fuentes de la tradición judía en general, es porque existe este mal, por el mal desde siempre, en todas las generaciones, hasta que no logremos sacarlo de raíz. Imagínate, lo hacían en nombre, como dicen. En nombre siempre de un Dios. Siempre en nombre de Dios. Y entonces dijimos que teníamos... Sí. Sin querer confundir, pero hay un mal que es de otros hacia nosotros y hay un mal nuestro que nos desviamos. Yo creo que si alguien te infringe un mal a ti, también tiene que ver con su propia desviación, o sea, su desconexión. ¿Entiendes? O sea, alguien que es capaz de hacer un mal al otro es porque está activo en ese desequilibrio. Sí. Por eso el trabajo que tendríamos que hacer es, si tuviéramos que algo muy particular, es refinarnos cada uno de nosotros. Pero esta fuerza no tiene conciencia. Yo no entendí tu pregunta. Es que hablamos de un mal que nosotros podemos desviarnos y hacer un mal. ¿A qué te refieres con nosotros?
Cada uno de nosotros. Tú como persona. Tú como persona. ¿Se oyó allá la pregunta o el comentario? Más o menos, no se escuchó muy bien. No se escuchó. No. Es que la actitud que O sea que sí. ¿Cuál es el mal que tenemos que estar? ¿Cuál es el mal que tendríamos que estar atentos? ¿Cuando alguien te infringe un mal o sobre tu propio mal hacia ti mismo? Todos. Pero Los tiene dos. que ver con el trabajo que estás haciendo tú igual. Porque tú no puedes hacer nada con el otro. No, simplemente puedes, entre comillas, deberíamos de llevar la luz para que eso se quite. Sí, pero no lo puedes, tú no le puedes, esto es un concepto básico en Kabbalah. Nosotros no podemos cambiar el nivel de conciencia de nada. No Tú podemos, cambias tu conciencia, en no el de los momento que demás. tú cambias, empiezas a impactar en tu entorno. Claro, entonces, pero eso es la impacta, sí, por eso, impacta, en ese sentido sí. Por eso, nosotros podemos impactar por lo que nosotros vamos trabajando en nosotros. Ahí es donde tú llevas tu luz. ¿Y qué va a pasar? Que vas a encontrarte con clipot de otros. Y el que tiene una clipa muy gruesa no va a recibir tu luz. Es más, llevándolo a la psicología, si no quiere, por eso, si su clipa es muy gruesa, no recibe la luz. Es más, quizás hasta la rechaza y entonces su clipa se puede hacer más gruesa. Pero no es porque tú estés haciendo algo, simplemente es porque esa persona no está haciendo su trabajo personal. Pero es que es el tema de cada quien. Así es que, o sea, el tema de cada quien es el tema de cada quien. Sí, y después está la conciencia de no perder la visión de que, claro, nosotros en la medida que trabajamos en nosotros mismos, sí estamos impactando lo otro, pero de manera natural. De manera lógica y rítmica, pero no porque queremos imponer y decirle al otro es que debería de ser así o tendríamos que hacerlo así. Es que es diferente imponer que impactar. Ok. Esa es una palabra totalmente... Gaby, haz tu pregunta. Veo tu mano levantada. Una pregunta con respecto a esta fuerza Amalek, etcétera. Yo en algún momento había escuchado que hicieron la semejanza de un hoyo negro donde se absorbe. Entre más cerca estés, más posibilidad hay de que te chupe, pero es a la nada, o sea, no regresa. O sea, no regresa porque no va. Y yo la duda que tengo, de acuerdo a esto que comenté, que no sé si sea válido, es si nosotros, por ejemplo, no sé, quisiera a lo mejor un ejemplo de entender qué podría ser que yo permitiera que esa fuerza me llevara hacia allá. Bueno, vengarme, pegarle al otro. Dijimos, si lo tomamos bajo esta premisa de las tres clipot ameot, tienes la idolatría, idolatrar algo, ¿sí? Te lleva a activar o sea, a darle poder a esa fuerza, desviar, utilizar tu energía, tu impulso para imponer, para manipular, para... Todo eso también es esa misma fuerza que está canalizada y está generando imposición sobre otro o sobre lo otro, y ahí está activa desde este lugar según lo que diría esta teoría. Y la crueldad, ¿sí? Que incluso se puede ver reflejado hasta en decir algo. Hablábamos la vez pasada del Lashon Hara, de lo importante de las palabras, del poder que tienen las palabras. Puedes ser tan cruel con tu palabra que puedes destruir a una persona. ¿Sí? Entonces, digamos, veríamos esto. Y lo que dice es que estas tres raíces, lo que tendremos que hacer es aniquilarlas. No hay forma de transformarlas. Pero viene la segunda tipo de clipot. Dijimos, existen dos tipos de clipot. La clipa, que tiene que ver con, así se llaman, las tres clipot tameot. Y tenemos este otro tipo de clipa, que es la clipa noga. ¿Así se llama? N-O-G-A. Sí. Cáscara resplandeciente. Y también aparece en el texto de... Vaya, ¿clipa qué? Noga. N-O-G-A. Gracias. Que es una cáscara resplandeciente, digamos, esa sería la traducción literal. Y esta es diferente a las otras tres que entraron en una sola categoría, que son esas tres, porque lo que dice es que como esta cáscara por principio tiene un brillo, entonces es una mezcla de santidad y de impureza. Entonces tiene la posibilidad de redimirse.
Entonces, ¿cuál sería la posibilidad de transformar esta clipa cuando aparece? Porque sí aparece en nosotros. Y esa es una. Es como otra categoría. Está en la categoría de las tres, que es una, pero son tres formas diferentes. Y esta no tiene exacto, no tiene división. Es klipa noga. Y es esta cáscara de luz, cáscara de resplandor. ¿Okay? Y lo que dice es una mezcla del bien y el mal, que sí tiene que ver con es lo más común de nosotros. Quiere decir que nosotros continuamente se nos activa esa forma de klipa. ¿Por qué? Porque empezamos a movernos entre la sombra y la luz, ¿sí? Y entonces estamos más con la posibilidad de balancearlas, ¿sí? Y claro, bueno, lo primero que dice, lo primero que tendríamos que hacer, o la forma de que esta sí tiene una forma de equilibrarse, muy tradicionalmente dice la teshuvá. La teshuvá es una forma pero entendamos la palabra teshuvá como la hemos siempre explicado aquí. ¿Cuál es la explicación de la palabra teshuvá o del concepto de teshuvá? Abierto. Regresar, el retorno a la hey. ¿Sí? Teshuv a la hey, que es con la última letra. Teshuv es regresar, retorno a la hey. Quiere decir volver a regresar a la conciencia de unidad. Quiere decir que la clipa, que otra vez funciona como una separación, porque una cáscara no te permite ver el interior de lo que hay sí que es luz, te hace sentirte separado, y en el momento que tú regresas a la conciencia que detrás de esa cáscara hay la posibilidad de la luz, entonces automáticamente es donde está la mayoría tienes la posibilidad de transformar. Sí, por eso creo que ahí es donde estamos. El que es el que es malo por malo, tiene la raíz en las otras. Y esto lo vimos cuando vimos el tema de la reencarnación. ¿Qué decía Isaac Luria sobre las personas que están en ese nivel de maldad? Desaparece. ¿Qué dijimos? ¿Tenían cuántas oportunidades? Solamente tres oportunidades de lograr salir de esa conciencia del mal por el mal, y si no, quedan eliminadas, quedan son destruidas. Energías que se desvanecen en la nada, o en la nada, ahí sí en la nada. Entonces, aquí sería de las tres, el único que podría aniquilarlas sería Dios. Sí, exacto. Tú tienes la forma de transformar lo otro, exactamente. Tiene que venir la intervención divina para que esto suceda. Lo cual es un acto de fe, una vez más. ¿Por qué? Porque también muchas veces ponemos las armas, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? En nombre de. Entonces, cuando realmente sí, si logramos ver que se transforme, por lo menos a ver, este momento histórico, si lográramos ver realmente una transformación, quizás podríamos ahí decir, bueno, ahora sí es momento de que suceda, que desaparezca. Mientras no es porque todavía tenemos algo que hacer nosotros. Claramente seguimos que seguir corrigiendo algo. ¿Por qué? Porque es parte del aprendizaje, lo cual es también durísimo. Que tengamos que seguir experimentando el mal por el mal. Que veamos una humanidad así, que seamos parte de esa humanidad, porque somos todos seres humanos. Es fuerte pensar que tenemos ese potencial también del mal por el mal, ¿no? No sé a ustedes si les pasa, pero a mí sí me pasa eso. O sea, yo de repente sí, yo trataba de no ver los videos, la verdad. Y no sé si a ustedes, a mí me pasó lo mismo con los de la Shoah, después de muchos años de ver tanto, un día fui al cine y vi una película y dije, esta fue la última, porque me la pasé así. O sea, ya no podía más. Sigue el potencial. Exactamente. Eso es lo que entonces nos debe de, entonces lo que tenemos que hacer es ponernos alerta y confiar y trabajar más en nuestras certezas, en nuestra emuná, porque si no, como lo decía el otro día con una de mis grandes maestras, mi tía, no saldrías de tu cama, no querrías salir al mundo si no tuvieras en el fondo una chispa de emuná, de pensar que hay algo todavía bueno en este mundo por el que vale la pena salir. Porque cuando ves, y no solamente es lo que pasó en Israel, lo que pasa en tantos lugares del mundo aquí a la vuelta. Sí, claro. O sea, no tenemos que ir muy lejos para pensar en el mal por el mal, ¿sí? Tenemos que ir a
algunos lados aquí cerquita. Entonces, cuando lo vemos, si solamente pensamos en que el mal, que esto ya es como, que esto es humano, pero que no hay más que hacer, ¿qué estamos haciendo? Reforzándolo, dándole más fuerza. Entonces, la única forma es, en este sentido, esta teshuvá, esta idea de que podemos retornar todo el tiempo a la conciencia de la Jai. Tenemos que creer todavía en nosotros como humanidad. Estamos entrando en una etapa complejísima del ser humano, que es la inteligencia artificial. Entonces vamos a entrar a retos dificilísimos en este tema. ¿Qué creer? Sobre todo. Bueno, también. Estamos entrando en una etapa. Tenemos que seguir trabajando no podemos no le podemos dar otra vez, si tú le das la fuerza por completo a la inteligencia artificial también, entonces pierdes algo de ti y entonces estás abriendo otra vez una grieta. Y de hecho yo creo que todos a lo mejor lo hemos probado, no sé, pero yo sí lo he hecho como un ejercicio consciente, o sea, igual tú tienes que saber qué poner ahí. Claro. Y tienes que, porque si tú pones, tú tienes que saber qué pedir, cómo cuestionar, cómo volver a preguntar. A mí me dio risa hace poquito y escribí algo y pregunté algo y me causa mucha gracia que me contesta. Es una gran pregunta, me dice la inteligencia. Es Dalia, eso es una gran pregunta, me parece fantástico. Yo, gracias. Me llevó 50 y tantos años lograr así poner en una sola línea mi cuestionamiento existencial y me respondió. Me abrió ventanas. El tema es ese. El tema es saber que son ventanas, que son opciones y que uno tiene que seguir discerniendo, ¿cómo se dice? Y decidiendo. Eliminando las que no quieras. Y entonces no perder esa capacidad. Con respecto del mal pasa lo mismo, ¿sí? Ahora, esta klipa noga, ¿cómo se ve manifestada según lo que nos explica otra vez la mística? Dicen, ¿cómo se manifestaría, digamos? ¿Cómo lo vemos esto así como vimos el mal de las 3 klipot ameot, vimos la crueldad, vimos la idolatría, vimos la desviación de los impulsos que generan también muerte y todo esto. Entonces aquí dice, bueno, en una forma para entender cómo funciona esta energía que sí tiene esta dualidad de luz y sombra, dice, por ejemplo, lo categorizan en temas de la materialidad, en temas de lo material. Y lo hemos hablado aquí, hemos hablado de esto cuando hablamos de la klipa y la mida, por ejemplo, de Malhut. El dinero. El dinero visto desde la klipa, ¿sí?, puede servir para manipular, para tener poder, comprar poder, ¿no?, influencias, o puede servir para darse de acá, ¿sí?, para hacer un bien, ¿sí? Entonces ahí es esa misma energía tiene esa dualidad. ¿Y de qué depende cómo se va a ver manifestada? De nosotros. ¿Cómo la utilices? ¿Cómo la utilizamos? Esa es la diferencia con la otra. La otra es cuando está activa, no hay no hay dualidad. Es una fuerza única que destruye. Aquí hay una posibilidad de que esas fuerzas, ¿sí?, hay una dualidad y que tenga que ver con nuestra elección de cómo disponemos de esa fuerza y cómo la ubicamos en el sistema. ¿Okay? En la relación también igual sigue siendo plano Malhut, también estamos hablando de Yesod, el tema que tiene que ver con los instintos, que tiene que ver con algo que vimos la vez anterior. Entonces, comer, ¿sí? Comer, por ejemplo, es algo instintivo, algo natural, y tenemos que comer porque tenemos que nutrirnos. Pero la gula, exactamente, ¿sí? Yo cuando dije el otro día, dije todo el pastel. ¿Cuánto dije? ¿Cuántas rebanadas? No, como 20 pasteles. Si uno va y se come 20 rebanadas de pastel, ¿no? O sea, la comida, ¿necesitamos comer? Sí, ¿no? ¿Cuál es la medida? Entonces ahí es donde aplica este equilibrio entre la mida y la klipa, este equilibrio entre la luz y la sombra de una misma fuerza, tiene que ver con esta klipa noga, ¿sí? Porque por eso se llama klipa, que sí es una cáscara, pero noga, que es luz. Entonces, ¿sí? Entonces hay una oportunidad de trabajarlo.
En cuanto a los pensamientos, o en cuanto a las emociones, por ejemplo, lo mismo, ¿sí? Una emoción aquí trae una parte otra vez muy tradicional. Irat Hashem, ¿sí? El miedo a Dios, el respeto a Dios, ¿sí? Es una forma de reverenciar, pero el miedo, ¿sí? a la vida, a vivir, ¿sí? Es una forma de la misma energía, pero que se va hacia otro lado, ¿sí? Y que te impide o que te trae otro resultado, ¿sí? Entonces, bueno, sí podemos limpiar esta clipa, podemos trabajar sobre ello. Quería que aprendiéramos esto nuevo. Y vamos a regresar a Amalek. O sea, tiene que ver con Amalek, pero aparece porque algunos dicen que justamente es eso, Amalek está ahí. Son esos dos tipos. Sí, esos dos tipos de clipa. La clipa noga, que es esta clipa que se puede transformar, que es parte de lo que tiene que ver con el refinamiento, con nuestro tikkun. Y la otro tipo de clipa, que es la que está ahí, porque tiene que recordarnos en cada generación, si no estamos haciendo ese trabajo de refinamiento del alma, de mejoramiento del ser, ese mal, por el mal, va a atacar. ¿Y cómo va a atacar? Por la espalda, con el único deseo de acabar con lo que tiene que acabar, ¿sí? Abriendo una grieta, una separación, ¿sí? Entre lo santo y lo profano, ¿sí? Y haciendo una separación entonces entre lo humano y Dios. Y la otra es realmente todo, es en tu actuar, en tu pensar. Sí, todo. Por eso todo tiene que ver con todo lo que hemos estudiado en el árbol de la vida, cuando estudiamos toda la midá y clipa de todas las dimensiones. En algún momento, las que son nuevas, estudiamos con cada una de las dimensiones del árbol de la vida, hay toda una teoría de cuál es la balanza que equilibra esa sefira. Entonces, existe una clipa, una transgresión, un desequilibrio, existe un potencial de la luz, y nuestro trabajo es encontrar el equilibrio, el balance entre las fuerzas. Entonces, esto de la clipa noga tiene que ver con eso. Mordejai, nada más déjame, Mordejai, adelante Mordejai, ¿cómo estás? Sí, una pregunta. Buenas noches, Dalia. Hablaste de los instintos. Ajá. Y hablabas de comer, la gula y todo eso. Oye, ¿y qué hay con el instinto de conservación? Eso es lo que la vez pasada dijimos, hay una parte del instinto que es natural y que nos sirve. Lo dijimos, justamente el Yetzer Hara, una de las definiciones que tenían que ver con eso, con ese impulso que te hace defenderte, que te hace sobrevivir. Ahí está bien canalizado porque es natural, lo necesitamos, okay. Es un punto de equilibrio. Si no tuviéramos eso, estaríamos a las expensas de la naturaleza, de la vida, de todo. Pero sí tenemos eso naturalmente. Entonces esa misma fuerza es natural en nosotros. Pero después, conforme los instintos, cuando ya empiezan a llevarnos a los límites, ahí es donde viene la diferencia de trabajarlos y ponerlos en su justa medida. Claro. Vean la clase de la semana pasada porque hablamos de eso, ya se las mandé. Estarías expuesto. Gracias, Daniel, gracias. Esta que hablamos, a los vientos y al Sí, fuego. claro. Y te destruiría. Sí, o sea, si no tuvieras ese instinto de supervivencia. ¿Sí? Por eso brincamos cuando vemos una arañita. Te puedo hacer una pregunta. Sí. Vamos a poner un cuate en concreto, un cuate militante de Hamas que está entrenado o aleccionado para matar. Y un cuate que está en Nueva York gritando Free Palestine. Es claro que uno está literalmente en los tres. En Amalek, ajá. Y el otro cuate, híjole, no sé si clasificarlo en que la ignorancia puede ser otro tipo de... Ignorancia. Sí, la ignorancia, claro. Podamos trabajar, sí. Aunque trabajes tú, tienes que proyectar esa luz. Sí. Y ser informante de la verdad, porque el otro... Estoy totalmente de acuerdo. Para mí el camino siempre va a ser educarnos y eso va para todos. Así que nuestra responsabilidad es seguir aprendiendo, seguir evolucionando. Entonces, porque si no, entonces cuando pasa eso,
pues vamos a mostrar otra vez una parte de la sombra, vamos a darle fuerza al mal. La ignorancia le da fuerza al mal. Ese ignorante que está gritando Free Palestine, pero, pues basta con explicarle un poquito. Sí, pero otra vez, pero necesita querer escuchar. No importa, pero tú se lo no, quieres decir. ahí es donde, digamos, digo no porque aquí la Kabbalah te diría, ahí es donde está la línea. Sin enfrentar. Si la persona viene a ti y se abre hubo mucho, justo esta semana vi uno más de esos, chicos en la universidad, en alguna universidad, invitando a gente a pasar y preguntándole. Y el que se acercaba, pero la gente sí se acercaba, no traía, sino estaban ahí como esperando a que, entonces hay gente que por no saber qué estaba pasando, se acercaban, y a la hora de acercarse y de decirles, ¿por qué estás peleando? ¿Sabes por lo que estás peleando? ¿Sabes qué está pasando? Y la respuesta es, no, esto no lo sé, no, esto no lo sabía. Entonces, ahí tienes una ventanita, pero tú llegar a decirle a alguien sin que haya un espacio de posibilidad, entonces también es una forma de imponer y puede traer de consecuencias. Lo contrario. Igual, ojalá podamos construir un mundo mejor. Ese siempre va a ser el deseo. Pero además, tenemos que seguir con el tema porque si no, no voy a acabar. Porque la idea también que esto es interesante porque esto me acordé. Bueno, estábamos leyendo la parashá de la semana pasada. Mira que traje el texto, a ver si lo encuentro rápido. Noah. Y ahí aparece la idea, ¿cuál es el contexto? Está al principio del capítulo. ¿Cuál es el contexto previo al Mabul? La humanidad. ¿Qué dice el texto? Lo leímos, ¿te acuerdas que hasta nos detuvimos porque lo leímos? Lo quiero encontrar para ver exactamente dónde está el texto. No, lo que dice... ¿cómo estaba la tierra? ¿Qué es lo que estaba? Dice, y tuvo Noé 3 hijos, y la tierra se había corrompido ante Dios y estaba colmada de violencia. Batihashet haaretz lifnei Elohim, batimale haaretz jamás. La palabra violencia en hebreo es jamás. Que tiene que ver con un poco lo que venimos diciendo. No pensemos solamente en que si es casualidad o no que este grupo se llame jamás, ¿no? Pero es la violencia que genera más violencia y que solo trae destrucción. ¿Y qué hace Dios cuando encuentra que el mundo que creó solamente está plagado de esa violencia, de ese mal, de esa inconsciencia? Lo destruye. Esto ya no puede funcionar así. Y viene el diluvio. ¿Sí? Un poquito también como para entender que muchas veces se nos va diciendo que transgredimos, que nos vamos a esos lugares como humanidad. Entonces cuando los vemos en el otro, por eso el trabajo tendría que ser que nos haga conciencia en nosotros, porque ese humano que es capaz de eso es humano, es igual de humano que nosotros en lo más, digamos, primordial. Uno. Ajá. Y te arrastra. Y entonces te confronta. Y entonces la posibilidad es tener la certeza que podemos nosotros, desde nuestro mini espacio, hacer alguna especie de diferencia. Sí, educar sería una, pero hay que pensar las vías para poder educar. Claro. Y hay que hacer un montón y está muy difícil. Pero yo soy persona de fe igual y yo sigo creyendo y por eso estamos aquí, por eso estamos deseando, porque estamos tratando de hacerlo. ¿Okay? Dios te da una oportunidad después del diluvio, porque te dice que ya no va a destruir. Okay. Entonces ya te dice, ok, ahora ponte tú a hacer las cosas, da tu mejor versión de ti, da tu luz, date el ejemplo, aprende de la luz del otro, porque ese es el camino. Ahora ya es tu chamba, ya no va a ser mi chamba. Y sin embargo, como no escuchamos bien, pasandito el diluvio, pasandito que bajamos a la tierra, ya hay transgresión. Y aparece ese pasaje muy complejo en el texto de la Torá sobre los hijos de Noé y lo que le hacen a Noé, que no está claro, pero hay algún tipo de violencia, hay algún tipo de transgresión. Entonces, esto no puede suceder solamente, o sea, por eso para los cabalistas, esto es un trabajo continuo. Es lo que dijo Moshe.
¿Qué dijo Moshe? De generación en De generación. generación en generación. Dios le dice a Moshe, esto va a suceder de generación en generación. No se va a acabar. ¿Por qué? Porque quiere decir que todavía tenemos mucho que trabajar. Según Luria, una de las formas de trabajar o de rectificar este mal es a través de la circulación de las almas. En algún momento él tiene en el libro de la circulación de las almas, él habla de cómo Caín después encarna en Yitro, que es un personaje que es un sacerdote y después Sí. y eso tiene un papel importante en la vida de Moshe y de visión y de sabiduría, y dice que encarna ahí, entonces con eso esa chispa de oscuridad se eleva a través de una persona más elevada en conciencia, y entonces así es como vamos refinando. Como que entonces todas esas chispas más oscuras de la luz van encarnando en las diferentes Para evolucionar. vidas para evolucionar. Entonces, bueno, esa es una forma de verlo. Quería Lo que te comenté de las chives. ¿Es como? Lo que te comenté de las chives. Ah, sí, bueno, claro, me comentó Eusebio que en su experiencia, siempre que va a una shiva ve a alguna mujer embarazada, ya sea de la familia o de otras familias, y que hay alguna idea de que quizás es una forma de que esa alma, Pero regresará. en el momento de la fecundación, no En reencarna realidad después. son diferentes teorías y nadie sabe con certeza, pero bueno, es una idea. Lo último casi que quería yo compartirles, aunque bueno, hay muchas cosas siempre que compartir y siempre nos vamos quedando con temas ahí pendientes, pero lo bueno es que vamos a regresar a ellos porque ya tenemos el tema del... Esto que pasa es que esto se repite, todo lo de volví a escribirlo en varias formas, todo lo de las clipot. Alguna vez yo estudié esto con un maestro. Una vez fui a una clase de Kabbalah con mi mamá, y se me quedó tan grabado que él decía que cuando aparece una letra cortada, obviamente ahí hay una información. Y así como aparece con este guión, esta expresión, que ahí entonces interpretan que es justamente esta idea de que Amalek lo que hace es mantener esa grieta, esa separación, y entonces ese mal puede estar, por el mal puede estar operativo. Pero también hay otro pasaje en la Torá que tiene que ver con esta idea, que es el pasaje de Números 25:12, que es Parashat Pinjas. ¿Okay? ¿Sabemos de qué se trata esta parasha? ¿Alguien tiene una idea? Hay una epidemia, ajá, ¿de qué? Ha de ser de viruela. No, bueno, pasan varias cosas pero hay una cosa, principalmente hay algo que pasa en la historia de Pinjas, hay muchos momentos, pero hay un momento en el que hay una desviación por parte de la gente y empiezan a haber muchas relaciones. ¿Mande? Una daga que inserta, ¿no? Cuando hay unas personas que hacen algo justo mal y les clava una daga. ¿Pero qué es lo que hacen mal? Tienen relaciones prohibidas. Sí. Tienen relaciones en público, hay una desviación de la energía sexual, y entonces hay toda se vuelve como una especie de epidemia en donde todos empiezan a tener relaciones de todos tipos con todo. ¿Okay? Entonces hay una pareja teniendo relaciones en público, y Pinjas Exhibicionistas. los mata. Pero lo interesante del texto es que un poquito más adelante Dios hace un pacto de paz con Pinjas. O sea, aún a pesar de que él toma, digamos, la justicia por sus manos, es entendido desde la tradición como un justo que lo que hizo es que con esa acción, ¿sí?, elimina ese mal para que haya un precedente para que no vuelva a suceder. Y entonces después de eso Dios hace un pacto de paz con él. La palabra shalom en ese pacto de paz, en esta parashá, lo saqué en mi celular, pero voy a ver si lo encuentro rápido acá. Alguien que lo quiera buscar para que yo no pierda el tiempo. ¿Quién sabe muy bien hebreo? Por favor. No, solo con que busquen Números 25:12. Busca Números es el tercer libro, así que un poquito más adelante.
Y entonces la palabra shalom, la letra vav, aparece cortada. Pero ahí sí aparece cortada, no con un guión, sino cortada, no está completa esa letra. Y entonces vienen los sabios y dicen que justamente esa vav cortada ahí está recordando la fisura por la cual, a través de la cual... ¿Este 25? No, Éxodo. No, números 25. Ahorita lo encontramos rápido. Pero para que lo... 25 ya casi. Lo tengo. Yo lo tengo aquí. Pero quiero que lo vean. Los que tienen ahí la posibilidad de verlo físicamente, véanlo. 25:12. Te lo mando por mensaje. 230, Si Dani. alguien lo quiere mandar por el chat, puede. Y si no les mando... Te lo sí, lo mando. puedo mandar yo por el chat, pero casi nadie puede ver el chat aquí porque no tienen señal, ¿no? No, no hay señal. No hay, nadie tiene señal para que se va. los mande. Bueno, si no, se los mando después. Yo te veía ya ahí. Pum, pum. Entonces, es eso. Esta vav aparece cortada. Yo me acuerdo cuando yo lo estudié hace mucho tiempo, me acuerdo este maestro, este maestro decía, justamente porque está esa fisura, es que siempre está la posibilidad del mal, de la existencia del mal. Es la entonces, y es también, pero al mismo tiempo, según los cabalistas, es la posibilidad continua del tikkun. O sea, quiere decir que siempre, o sea, que tenemos la posibilidad de seguir refinando, de seguir afinando. ¿Sí ya vieron ahí? ¿La encontraron? Si no, hay que, a fuerzas la tienes que ver. Ahí sí. No. O sea, igual lo voy a mandar. Igual lo voy a mandar al chat. ¿Dónde la tengo? No, igual lo voy a mandar, pero se los mando sino después para que lo vean. ¿Ya la encontraste? No me emociones. Bueno, ahorita. Yo lo googleé. ¿Ya lo googlearon? Ok, pero sí vieron cómo está. Sí, Dalia, sale. ¿Tienes este mismo? Okay. Dalia, Entonces, Dalia, ¿tienes este mismo? No, yo tengo una versión que es aquí, una edición aquí Sinai. Pero bueno, ahí En Sefaria. quiere decir que si en algún momento hay una transcripción teóricamente, cuando hay... ¡Qué bueno! No, yo tomé la foto, pero aquí no hay señal, si no se las mando al rato que salgamos de... Pues mira que sí tengo un montón de cosas subrayadas porque es por fines de estudio. Porque es un momento de iluminación. Entonces, yo lo que recordaba siempre era eso. Yo nunca... Tardé años en encontrar cuál era el versículo donde estaba, porque no encontraba mis apuntes. Y él siempre decía, eso yo me acordaba que lo había escuchado, que estaba esa vav rota. Y eso era el recordatorio de esa brecha o esa grieta que hace, que da la posibilidad de que el mal emerja desde las profundidades y se revele en nuestro según yo, es la única. Y es en esta parashá. De hecho, esto solo como brevario cultural, esta parashá para los místicos tiene muchas implicaciones, muchos mensajes ocultos. Y de hecho, si alguno de ustedes alguna vez le han regalado o tienen su bolsa ese Zohar chiquito que venden en el centro de Kabbalah, Parashat Pinhas, esa es una de las que está ahí. Por eso, porque tiene muchas diferentes capas de ocultamiento, y este es uno de ellos, esa vav cortada, que tiene que ver con lo mismo, ese rompimiento. En la palabra shalom, no en cualquier palabra. ¿Qué significa? Paz. Pues claro, pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos está diciendo la Que Torah? busquemos la paz. Que hay que restaurar. Y si vamos, ahora sí no me paré ni una sola vez hasta ahora que lo Te voy a decir una cosa que yo interpreto. La vara significa unión. Exactamente. Entonces habla, según yo, ¿verdad? Que la unión está rota. ¿Y entonces qué tenemos que hacer? Unificarla en uno. Reconectar. Unificarla. Lo que tenemos que hacer es reconectar. Esto otra vez, algunos ya saben esto, lo hemos estudiado muchas veces.
a hacer. Pero lo vamos a volver a hacer. Una de las capas de estudio, el árbol de la vida es como una enciclopedia, capas y capas y capas, y vemos muchas diferentes informaciones dentro del árbol de la vida. Entonces, una de las lecturas del árbol de la vida es cómo el árbol de la vida está manifestando o expresando el nombre de Dios. Quiere decir que cuando nosotros vemos el árbol de la vida, estamos viendo también el nombre de Dios de las 4 letras, porque Dios se proyecta, se manifiesta en su creación a través de este código, es un código de energía. Entonces, el tetragrama, el nombre de las 4 letras, ¿sí?, es una forma en la que se manifiesta el Creador. ¿Cómo se ve esto reflejado en el árbol de la vida? El punto de la yud, ¿sí?, es el primer momento de la emanación, y lo siguiente es el proceso de la emanación hasta que se expresa en su forma completa aquí en la última letra, la G. Y ahí está la Vav. Ahí está la Vav, que es lo que une la conciencia inferior, ¿sí?, con la conciencia superior. Lo que une el plano físico, ¿no?, y el plano Obvio, esa divino. palabra nunca está rota. La Vav. Ya vimos cómo la Vav está rota y está rota en Shalom. Entonces vienen los místicos y dicen, justamente ahí es donde está el ejercicio. Si esto está roto acá, lo que nosotros tenemos que hacer continuamente es refinarnos. En el modelo de la Kabbalah, el universo o el lugar en donde tenemos que hacer la corrección es justo aquí, porque ahí es donde está la Vav. Este es el universo de Yetzirah, es el universo de la corrección donde estamos trabajando para conectar lo de abajo con lo de arriba. Si esto está roto, no hay conexión. Nuestro trabajo es afinar, encontrar la medida, ¿sí?, dentro de ese trabajo de clipá y midá, ¿sí?, irnos afinando para mantener este sistema en unidad y para que todo el tiempo haya conexión entre lo de arriba y lo de abajo. Otra forma de ver esto, otra vez, con la Aleph. Que es lo mismo, es otra forma de entender esto. Nuestra conciencia finita, limitada, en dualidad, está aquí. La realidad operativa desde la unidad está acá. Pero aquí tenemos una Vav, que es el velo, que es la klipa nogá, ¿sí? Y la raíz también, en algún punto, si pusiéramos aquí, la raíz de las otras 3 klipot que están activas en la parte, ¿sí?, más profunda, más oscura, ¿sí? Nuestro trabajo está en continuamente encontrar el equilibrio, o sea, trabajar en ese punto medio para poder vivir en esta conciencia de unidad, ¿sí? Y esa Vav de la palabra Shalom, ¿sí?, es un indicativo del trabajo que hay que hacer. O sea, la paz tiene que ver con el retorno a la conciencia de unidad. Y mientras sigamos sintiéndonos separados unos de otros, diferenciados unos de otros, es difícil que podamos realmente vivir la paz, ¿sí?, como lo que es, que no sabemos qué es, porque estamos en el intento todo el tiempo de eso. Estamos trabajando. Y mientras más separados, más grande es la grieta, Más separados. más separados, porque más fuerza tiene el mal por el mal, ¿sí? Así que bueno, vamos a quedarnos con eso hoy, pero como sí, siempre hay que, espero que hayan encontrado esta Vav cortada, vamos a... ¿Bien? Pero está cortada. Pero está cortada. Pero está cortada. Así que bueno, vamos a cerrar un poquito con meditación. Gracias a todos los que están ahí conectados. Hoy son un montón los que no llegaron, pero no pasa nada. Igual. Se quedaron viendo. Los que no pueden porque están lejos de México, pero qué bueno que los que no pudieron llegar físicamente igual se conectaron. Vamos a cerrar siempre con empezaremos temas, así que empezaremos todos. Ay, volví a aprender.